disolver temporalmente el Congreso de la República. También las playas Skopje. ¿Skopje dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a conversar hoy con Walter Albán, ex defensor del pueblo. Walter, bienvenido como siempre al programa. Muchas gracias, Pedro, por esta invitación y con todo gusto para conversar, como habíamos acordado. Bueno, arrancamos por el principio. El Perú ha tenido hasta el momento 6 defensores del pueblo, ¿no? Jorge Santisteban, que estuvo entre el 96 y el 2000, el primero, gran defensor del pueblo. Así es. Tú lo sucediste entre el 2000 y el 2005, gran defensor del pueblo. De ahí Beatriz Merino, 2005-2011, creo que tuvo una gestión bastante decorosa, ¿no? Así es. Eduardo Vega, entre el 2011 y 2016, de él la verdad que no tengo mucho recuerdo. ¿Hizo una buena Fue una gestión o no? gestión muy positiva y yo diría que, bueno, Eduardo venía pues de precisamente las canteras de la Defensoría original. Ya, Eduardo era un abogado muy joven que se incorporó el año 96 y antes habíamos trabajado juntos. Él era todavía estudiante, era ya, practicante en la conferencia episcopal, en la Comisión Episcopal de Acción Social. ya, en el SEAS. Bueno, hay que hacer una precisión allí, ¿no? La Constitución dice que hay que elegir al defensor del pueblo por 2/3 del número legal de miembros, o sea, Ujú, en estos momentos eso supone 87 votos. Ahora, ¿cuál es la intención, que es lo que ocurre en la mayor parte de los países donde existe la figura? Es tratar de crear las condiciones para que las diferentes organizaciones políticas representadas en un Congreso se pongan de acuerdo respecto a una persona que reúna determinadas características, un perfil muy especial que tiene que basarse fundamentalmente en su trayectoria e integridad más que la profesión misma. ujú. em, y yo diría eso porque es una institución altamente personalizada, ¿no? El defensor del pueblo elegido por las 2/3 partes de los miembros del Congreso fue Jorge Santisteban. La ley orgánica establece que a su vez tiene que haber un primer adjunto al defensor del pueblo que en caso de vacancia lo reemplaza hasta que haya una elección. Ujú, Lo que ocurrió conmigo fue eso. Yo me incorporé a la Defensoría del Pueblo poco después que Jorge Santisteban es nombrado, elegido defensor, el año 96, en abril, y yo entro en julio, en un concurso público que me daba un mandato por 3 años y luego repetí el mandato porque podía ir a una nueva elección. Y cuando Jorge renuncia, le restaban 4 meses para dejar el cargo, ujú, cumplir su mandato de 5 años, como establece la Constitución, pero eran circunstancias muy especiales. Recordaremos que Fujimori fuga del país, ¿no es cierto?, en claro. de noviembre del año 1999, ¿no? Mm. Y entonces se sucede todo lo que recordamos en el Congreso de la República. Hubo cambios importantes en la presidencia, entra Valentín Paniagua para el gobierno transitorio y Jorge renuncia con la intención de postular como candidato a la presidencia de la República. ¿Verdad? Entonces, de acuerdo a la ley orgánica, yo asumo funciones de defensor del pueblo y se esperaba que eso fuera un periodo corto, pero no para una elección tan inmediata, porque el Congreso elegido, pues, para ese momento era un Congreso totalmente, perdón, creo que estoy equivocando la fecha, estamos en noviembre del 2000. Había sido elegido para un tercer mandato Alberto Fujimori en unas elecciones fraudulentas. Ujú, El Congreso, que tenía mayoría fujimorista, estaba también de salida. El gobierno transitorio de Paniagua convocaba nuevas elecciones y se elegiría un nuevo Congreso para que se instale en julio del año 2001. Entonces, obligadamente yo tenía que permanecer en la función. Esto hizo que por varios factores
me pidieran que continuara ejerciendo, porque de alguna manera yo representaba al equipo que Jorge Santisteban había llevado y que había construido desde cero la institución y había obtenido mucha confianza en la ciudadanía por el rol que jugó la Defensoría del Pueblo, no solo en protección de derechos fundamentales en general, sino también defensa de la institucionalidad democrática. Recordemos que era prácticamente la única institución del Estado que no había sido capturada por el La Fujimorismo, única, ¿no? la única. Así es. Entonces, esto fue lo que hizo que yo me presente al concurso del año 2001 para tentar la suerte de ser elegido ya como correspondía por las 2/3 partes del Congreso de julio del 2000, que se instaló en julio del 2001. Lamentablemente, por factores políticos muy particulares, no llegué a la mayoría. Yo entré al concurso público junto con 60 personas más. Y al final el Congreso quedó con 5 finalistas. De los 5 finalistas dijo que iba a elegir al que resultara más, con mayor respaldo. Y en ese mayor respaldo entonces se hicieron varias votaciones para ver quién quedaba fuera y yo llegué solo a la votación final, pero era una votación secreta. Y en esa votación secreta alguna gente varió el voto y no cumplió el compromiso que tenían frente al país. Entonces obtuve, recuerdo yo, 67 votos. En ese momento me faltaban 20. alrededor de 12 votos, porque eran, Ya. recordemos, en ese momento eran 120 congresistas, Ah, no verdad, verdad, verdad. los 130, ¿no? Eh, bueno, yo en ese momento estaba en la duda de renunciar o no, pero me hicieron saber desde el Congreso que no tenía esa opción, porque ellos tenían que elegir en algún momento y que incluso hubo alguna gente que proponía que si yo hacía eso me iban a denunciar por abandono de cargo. Pero más Sí. que este tipo de presión, lo que me hizo permanecer fue la idea de que había un equipo, había un trabajo, había una institución reconocida. El tiempo que yo había estado era corto, pero suficiente para que también mucha gente en la opinión pública pudiera conocerme y me alentaban a permanecer. Entonces me quedé, nunca pensé que 5 años, o sea, completé el mandato que no había completado Jorge, y ya más bien al cumplir esos 5 años fue que el Congreso por fin eligió a Beatriz Merino por los 87 votos, y yo diría que ahí se acabó la etapa en la cual las cosas respondían al diseño original, porque la elección del señor Walter Gutiérrez, que la reemplaza a ella, Sí. ya no fue una elección en la No, cual las perdón, cosas concertaban. está Eduardo Vega. No, no, primero es Walter Gutiérrez. Ah, sí. Perdón, perdón. No, es Eduardo Vega y después Gutiérrez. O sea, Walter, no Sí, este Jorge. es lo que quería precisar. Ya, Eh, Eduardo Vega se queda hasta que eligen a Walter Gutiérrez. ya, Lo que ocurre es que a él le pasó como a mí, ¿no? Llegó al cargo pensando que pronto habría algún cambio, pero en el Congreso no se ponían de claro, no acuerdo, no llegaban a los había votos. manera de llevar adelante un proceso, etcétera. Y entonces se fue alargando su permanencia, pero un síntoma de lo sano de la institución era que nadie recordaba que no había habido la elección propiamente, porque la Defensoría seguía al pie del cañón Ujú. haciendo lo que tenía que hacer, trabajando intensamente con los escasos recursos con los que contaba. Y entonces esto hizo que pase desapercibido, que Eduardo tampoco había tenido la votación en el Congreso, ¿no? Ni siquiera había habido un concurso propiamente para esos efectos, y cuando más bien se produce la elección el año 2016, recordaremos que el Fujimorismo tuvo pues más de 70 Ujú. congresistas, ¿no es cierto? Entonces no le fue nada difícil construir una mayoría que llegara a los 87 con su alianza con el APRA en la práctica, y esto hizo que prácticamente el nuevo defensor, Walter Gutiérrez, no fue pues elegido, no fue un concurso. Invitaron a 4 personas más para que postulen, pero todo estaba perfectamente Amañado. arreglado antes. Sí. Fue casi una elección a dedo, ¿no? No, y de hecho, el rol de este defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, es un defensor fujimoristón, ¿no?
Yo no? diría que Sí. muy proclive, digamos, a ese tipo de consensos, acuerdos, que no es pues la función de un defensor. Un defensor, por definición, tiene que ser alguien que permanentemente está llamando la atención de lo que no está marchando bien, pidiendo correcciones, haciendo propuestas, pero criticando lo que hay que criticar, porque el Estado tiene, como sabemos, en un país como el nuestro, muchas deficiencias. Jorge Santisteban, que marcó, digamos, la pauta de lo que fue la Defensoría en todo su diseño, decía, ¿no? Que el poder del defensor se escribía con J, porque no había otra. La institución no tiene carácter coercitivo, a diferencia del resto de instituciones del Estado. No hay una cuota de poder en base al cual el defensor pueda obligar a nadie a actuar de alguna manera. El defensor es como un Pepe Grillo, una conciencia Sí, crítica permanente es dentro del una voz Estado. moral, ¿no? Así es, la magistratura de la persuasión. Y un referente ético. Pero Sobre eso todo se un comienza a referente. perder con Walter Gutiérrez. Bueno, está de interina Eliana Rebollar, que más o menos, o sea, Hizo excelente sí, sí, labor. sí, Eliana venía también de las canteras originales, pues Eliana fue representante en Ayacucho, representante en Huancayo, después ya fue la jefa de la oficina de Lima, y después fue ascendiendo, digamos, en sus tareas, sus labores, pero una persona de una trayectoria intachable, y cuando asumió, reemplazando a Gutiérrez, ¿no? en el Porque ella había 2022. asumido la primera juntía. Entonces, asumió funciones de defensora del pueblo, lo hizo, a mi juicio, magníficamente. Mejor que Gutiérrez, mejor que Walter Desde Gutiérrez. luego, Ese añito, oye, pues, la Defensoría otra vez se volvió a posicionar hasta exacto. que entra este señor, el otro Gutiérrez, Josué Claro, con Gutiérrez. Eliana en el puesto, digamos, durante los meses que ella permaneció, gente que ya se había ido, regresó a la Defensoría, porque dijeron otra vez se puede trabajar como estaba pensado y debe ser la Defensoría. Y lamentablemente casi todas esas personas ahora han vuelto a salir, ¿no? Antes de llegar a eso, llegamos a este señor José Gutiérrez y nos vemos con la triste realidad de que tenemos ahora al peor defensor del pueblo en la historia de esta institución, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a Definitivamente. esto, Walter? Definitivamente. Bueno, yo ¿Por qué creo que hemos hay que llegado a esto? retroceder al proceso electoral para el 2021, ¿no? Es decir, recordemos cuál era la oferta electoral de Perú Libre. Era desaparecer la Defensoría del Pueblo y desaparecer el Tribunal Constitucional. Mm, Estaba dentro de su paquete de propuestas. Decían que no servían para nada estas instituciones. Aparentemente entonces las otras ofertas políticas en el proceso estaban en contra de desaparecer las instituciones. Pero a eso se ha llegado, es decir, esta aparente polarización política, que no lo es tal para los efectos de cuestiones de fondo, ujú. es más bien un maquillaje, ¿no? Algunos se reclaman de izquierda, otros se reclaman de derecha, pero a la hora de fusionar intereses no tienen ningún límite. Entonces, al señor Cerrón no le costaba en absoluto variar su idea de desaparecer la Defensoría o desaparecer el Tribunal Constitucional con decir más bien yo te doy los votos para que tengas los 87 y ustedes la capturan. Es otra manera de desaparecerla, es otra manera de anularla. Y en eso es en lo que han congeniado, digamos, el sector conservador dentro del Congreso, pero que está monitoreado y, digamos, la locomotora de eso es el fujimorismo. Y al Clarísimo. otro lado es también Cerrón, pero con las organizaciones que ahora se han creado desprendidas de lo que fue originalmente la representación de Perú Libre, ¿no? No, de hecho, este señor José Gutiérrez ha sido abogado de Cerrón. O Este sea, señor es impresionante porque tiene una trayectoria larga en política, perteneció al Partido Nacionalista, fue congresista digamos, los parlamentarios que seguían al presidente, el expresidente Humala. claro, Pero él después, era cercano a Nadine Heredia.
hemos todos podido ver estas fotos que parecían una gigantografía, ¿no? De de la cercanía que tenía al Mm, parecer con la señora Nadine Heredia. Pero cambia de bandera muy rápido, ¿no? Porque luego demasiado. eh, es abogado de Cerrón, entra al Partido Perú Libre, y lo que ya niega la posibilidad de que tenga el perfil adecuado para Ujú. poder ingresar a ser defensor del pueblo, y renuncia solo para postular, pero ya trabajaba para la mesa directiva del Congreso. Y ¿Verdad? entonces comienza a decirle a todas las organizaciones que están ahí representadas que él estaba dispuesto a hacer lo que le dijeran que tenía que hacer, ¿no es cierto? Entonces, escuchamos pues cosas terribles en ese concurso totalmente irregular que llevaron adelante porque el concurso no tenía nada en el Congreso para hacerse de toda la imagen que permitiera o conseguir el respaldo que buscaba. Y hemos escuchado cómo, por ejemplo, hablaba de que la homosexualidad era una cosa de una deformación y que Sí, había sí, pues sí, que sí. corregirla, ¿no? En fin, todo lo Citando, que citando cosas bíblicas, ¿no? exactamente. Todo lo que negaba a lo que debe ser un defensor del pueblo en un país, sobre todo como el Perú. Yo diría que cuando la ley orgánica dice que hay que elegir a una persona de reconocida trayectoria ética e integridad e independencia, ¿a quién se le podía ocurrir que esta persona tenía esas calificaciones? Y por tanto no puede sorprender que llega al cargo y se comienzan a presentar una serie de situaciones que hacen imposible que la mejor gente que tendría, digamos, como apoyo inmediato para dirigir esta institución pudiera permanecer, ¿no? Estaba revisando alguna de las cosas que dijo este José Gutiérrez al asumir este, este cargo. Dijo, le pido al país el beneficio de la duda. O sea, claramente a estas alturas la duda ya quedó disipada, ¿no? Me parece, ¿no? Lo que hay ahora es más bien una certeza. Tenemos una certeza de que con este sujeto la institución se va al garete, se va al cacho, se va, y no sigo porque tú eres una persona de buenas maneras y yo no. No, pero ya también me dicen que he perdido mucho de la ecuanimidad y tranquilidad con la que antes ¿En solía serio? expresarme, ¿no? Claro, es que está ocurriendo en el país, están ocurriendo cosas tan graves, tan Sí, 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 impactantes, indignantes, ¿no? Que sí. es muy difícil mantener esa tranquilidad que era propia. Jorge Santisteban me decía siempre, la palabra del defensor debe ser como una homilía, me decía, no, no puedes entrar a tratar de confrontar, ¿no? Hay que buscar siempre hacer la crítica, pero con una mano en la cual extiendes cuál es la salida correcta. Y yo creo que tenía toda la razón. Yo, por ejemplo, ahora siento que definitivamente tampoco reúno el perfil para ser defensor del pueblo. Claro, ya perdí esa opción, pero un poco que el contexto me obliga éticamente a ser muy tajante. Yo siempre he admirado digamos, la frase atribuida pues a González Prada, ¿no? De que tenemos esta mala costumbre de hablar a media voz, ¿no? Mm, Hay que romper con el pacto infame de hablar a media así es, voz. así es. Y hay circunstancias que creo que exigen que digamos las cosas con mucha mayor crudeza, ¿no? Hasta ahora ya van 5 adjuntos de la Defensoría del Pueblo que han renunciado en un lapso de 3 meses por discrepancia, por diferencia, porque no les gusta lo que está haciendo el señor José Gutiérrez. ¿Existe algún mecanismo democrático para votar a este individuo? O sea, ¿hay algún tipo de fórmula legal para meterle una patada en el poto a este señor y nada, se abre la posibilidad de poner a otro defensor del pueblo, mi querido Walter?
Democráticamente, ¿no es cierto?, la remoción podría producirse, pero por el propio Congreso. Y como la O sea, no democracia va a está pasar. prácticamente No va a pasar, este entonces. momento bajo ataque continuo y en Sí. todos los niveles, y sobre todo desde el propio Congreso, no hay un mecanismo legal, jurídico, para conseguir que este cambio se produzca. Pero yo sí estoy convencido, mucha gente dice que tengo excesivo optimismo, pero yo no creo que esto se sostenga, esta situación, digo, se sostenga en el país hasta el 2026, ¿no? Creo que esto va a producir o va a tener que producir cambios antes, y por eso lo he hecho en varias oportunidades, así como Blancanelli Acolán, Portillo, Rodríguez Medrano, y toda esta gente ¿Qué tal que tuvo esa que gentita? salir. La gentita. Claro, Blancanelli Acolán y todo esto. Bueno, tenemos ahora estos personajes en todos estos cargos, pero todos ellos tendrán que dejarlo antes de lo que imaginan y tendrán que pasar más bien por probablemente procesos judiciales, ¿no? Para responder por todo lo que vienen haciendo. Yo tengo la impresión de que la Defensoría no solo ha sido capturada y no cumple, por tanto, con su función y no tiene ahora con quién, porque la gente tiene que ser también idónea, no todos son los titulares o los defensores, pero tienen que ser gente formada en esa Mm, convicción, en esa mística y con esas calificaciones. Hoy día creo que prácticamente ya no tiene con quién conducir la institución, al margen de que hay gente, por supuesto, que todavía se mantiene peleando las cosas, pero cada vez con menor oxígeno y sí. con muy poca posibilidad de hacer algo que pueda resultar determinante. Pero aparte, digo, de este control, de esta captura, para que la institución no haga lo que tiene que hacer, miremos lo que está pasando con la Junta Nacional de Justicia y Mm, tenemos un defensor afónico, ¿no? Que no se sí, sí, escucha sí. ninguna voz por ningún lado. Afásico, mudo. Exactamente, las últimas veces que se le ha visto en público ha sido más bien para aparecer defendiendo, por ejemplo, al alcalde de Lima, ¿no? En la idea de desconocer los contratos de peajes, o sea, cosas en las cuales pone la Defensoría al servicio de intereses políticos de determinado sector que él considera que es muy importante mantener en su respaldo. Pero nada más. Ahora, el otro riesgo es que instrumentalizan a la institución, como lo ha hecho la A alcaldía. eso quería seguir Walter. O sea, si se quiere usar mal la institución de la Defensoría, ¿no? Si se quiere instrumentalizarla, como dices tú, si se quiere emplearla maquiavélicamente, Ujú. ¿qué cosas podrían pasar? Hay una cuestión que salta a la vista, por ejemplo, la decisión que al parecer ya tomaron la mayoría en el Congreso de deshacerse de todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ¿no es ¿Mm? cierto? ¿Sí? Para no solo proteger a la fiscal de la Nación, que es su fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que ya vemos todos los estropicios que está Sí, 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 produciendo. es la nueva Blancanelia. Exactamente, ¿no? Entonces, pero lo que quieren es controlar, como sabemos, también el sistema electoral. Bueno, la Es lo que manera en sigue. que ahora se debe elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, una vez que, suponiendo que cesen a los actuales, entran los accesitarios, pero el mandato ya se les terminaba en enero del 2025. ¿Ya? Entonces, y no sabemos si todos los accesitarios están en condiciones de poder asumir en este momento. Además, no todos son francamente recomendables, ¿no? Y esa es otra historia. Pero a lo que voy ¿Qué es que país? la ¿Qué comisión país? especial que tiene que, de acuerdo a ley, elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, la preside el defensor del pueblo, ¿no? Y, por supuesto, ahí estarían convocados, ¿no? O convocadas la fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, yo diría, el presidente del tribunal que pareciera ser un delegado del Congreso para hacer en el tribunal lo que Tal al cual, Congreso le tal interesa. cual. El defensor del pueblo, que es otro, yo decía mandatario porque es la palabra propia, pero ya algunos me han dicho que debo decir más bien que es el mandadero del Congreso, ¿no es cierto? Y la fiscal de la Nación, que obviamente se va a cuidar muy bien de a quienes sean elegidos en la nueva Junta para que nunca más se pretenda abrirle una investigación. Y así, ¿no? Representantes de universidades públicas y privadas, miremos lo que ha pasado con el SUNEDU.
y también, por supuesto, el presidente del Poder Judicial, que a mí en lo personal, más allá de que por fin aclaró el asunto de que nunca había sido presionado, no me brinda ninguna confianza, como tampoco el Contralor General, ¿no? Si tú estuvieses en el cargo en este momento y pasa lo de la Junta Nacional de Justicia, ¿qué habrías hecho como defensor del pueblo? Lo que la Defensoría hizo cuando estaba Jorge Santisteban y también el gobierno de Alberto Fujimori atropellaba todas las instituciones, denunciar este asunto al interior y al exterior del país. Por eso fue que la Defensoría tuvo que entrar a una tarea intensa de defensa de institucionalidad democrática. Recurrimos al sistema interamericano también, pero también tocamos otras puertas y por eso la Defensoría entró a hacer lo que en aquel momento era una novedad para una Defensoría del Pueblo, supervisión electoral. La supervisión Mm, electoral del año 2000 fue la que sí. permitió probar que hubo fraude. Se trabajó de la mano con el representante observador de la OEA en ese momento, el señor Eduardo Stein, y por ese informe que se dio en la Asamblea de Windsor, una asamblea extraordinaria convocada en Canadá para ver el caso peruano, es que se crea la mesa de diálogo de la OEA, recordemos eso, Ujú. y esto permite que la oposición al gobierno y el gobierno se sienten a conversar sobre todos los puntos que eran materia de la reivindicación democrática que planteaban en ese momento los partidos de oposición. Y esa mesa de diálogo, además de los partidos, tuvo la Iglesia Católica, al sindicato, la CGTP, a la Coordinadora de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo participando activamente. Ahí se tomaron decisiones muy importantes. Ahí, por ejemplo, tuve oportunidad de conversar y dialogar y trabajar al lado en varias ocasiones de Valentín Paniagua, que era uno de los representantes a la mesa, y esto nos hizo muy amigos. Y llegó un punto que Fujimori escapa del país, como recordamos, eso Ujú. en medio de esta situación, y en ese momento, para todo efecto práctico, la mesa de diálogo se convirtió en el Congreso Real, ¿no? Y de ahí salen una serie de iniciativas que contribuyeron a restablecer la institucionalidad democrática en el país y dio pie a esa primavera democrática en el Perú que fue el gobierno de Valentín Paniagua, ¿no? Y duró muy poquito, lamentablemente, 8 meses. 8 meses. Ahora, te vuelvo a poner en el rol de si fueses el defensor del pueblo y te pongo un caso más peliagudo, ¿no? Las masacres de diciembre y enero, los 49 muertos. ¿Qué habrías hecho tú como defensor del pueblo en una situación en la que, oye, ya ahora casi no se habla del tema? O sea, Bueno, el, Hildebrand, y pocos medios que ni siquiera son los medios convencionales. El tema ya como que ya pasamos página de eso. Esos 49 son los temas muertos. que nunca pueden pasar, ¿no es cierto? Y algo muy malo ocurre en el país para que solo algunos pocos estén ocupando todavía de traer a colación esta gravísima situación, estos hechos, que yo creo el rol de la Defensoría en este momento sería precisamente ese, desde el Estado, impedir que este tema quede sepultado, ¿no? Han sepultado a los muertos y ahora quieren sepultar la historia, es lo que en algún momento afirmé al respecto. ¿Por qué? Porque en la oportunidad en que se produjeron los hechos, recordemos, estaba al frente Eliana Rebollar, la ¿Mm? defensora Sí, interina, digamos, la ¿no? interina. Y la Defensoría hizo su tarea. Recordemos que los informes de Amnistía Internacional, el informe de Human Rights Watch, el informe de la Comisión Interamericana, todos tienen como parte de su fuente, de su fundamentación, los informes de los reportes de la Defensoría del Pueblo. Por eso es que había tanto apuro en el Congreso en sacar a Eliana Rebollar y poner ahí a una persona que sirviera como tapón al rol que venía cumpliendo la Defensoría, porque estos reportes, estos informes a los que ellos no querían atender o no querían darle mayor mérito, tienen enorme repercusión en la comunidad internacional, ¿no? Y con el trabajo de la Defensoría al interior del país, también eran la base de que la gente se sintiera por lo menos mínimamente respaldada desde alguna institución del Estado. Esto es lo que han querido desaparecer. Yo diría que si yo estuviera, o alguien como yo, o discípulo de Jorge, en la Defensoría del Pueblo, pues no podría permitir que esto quedara
en el silencio y estaríamos permanentemente reclamando y diciéndole a cada quien lo que ha dejado de hacer o lo que tendría que hacer para cumplir con el mandato de la Constitución y todo lo que responde a la debida protección de derechos fundamentales de la persona y la comunidad, que es el mandato que tiene la Defensoría del Pueblo conforme a la Constitución, ¿no? Y ¿sabes lo que da mucha pena, Walter? Que, claro, con la presencia de este individuo, Josué Gutiérrez, y la erosión de la institución, ¿no? Que fue una cosa importante durante todos sus primeros años, hasta el otro Gutiérrez, Ujú. y este hipo, digamos, positivo con Eliana Rebollar. Los dos Gutiérrez están destrozando la institución. Llegaron a formar cuadros súper técnicos, comprometidos con la institución, que lamentablemente se han ido, ¿no? La adjunta para los derechos de la mujer, el adjunto para asuntos constitucionales, que es clave, la adjunta para la lucha contra la corrupción, otro tema súper sensible para un país como el Perú, la primera adjunta de la Defensoría del Pueblo, la adjunta para la niñez y adolescencia, y ahora meten a esta Elizabeth Sea, de Fuerza Popular, ¿no? Esa ya viene con Ujú. vincha, ¿no? Para el tema de asuntos constitucionales, también ponen ahí a un personero, el que fue personero legal de APP, ¿no? De Acuña, y hay otro que ha entrado de Perú Libre, o sea, esto ya es una repartija de partidos. Así es, como lo están haciendo en el Congreso, ¿no? A mí, por ejemplo, no me sorprende ahora, a propósito del escándalo de esta congresista Muruz, ¿no? Que entienden de que buena parte de la gente que ha contratado a través de la tercera vicepresidencia es gente que responde a cuestiones políticas de su propio proyecto, ¿no? Y lo que tenía con el que, bueno, parece que es el novio, parejo, o ya no se sabe cómo calificarlo. Pero todos en el Congreso hacen lo mismo, ¿no? O sea, han incorporado a excongresistas para que puedan seguir hasta que les toque volver a postular, han llenado, digamos, los puestos, han inflado el presupuesto del Congreso de una manera escandalosa, ¿no? Ya no hay prácticamente trabajadores de carrera, todos vienen de pertenecer a estas canteras que están hoy representadas en el Congreso. Incluso de allí sacan a quienes van a ocupar principalmente los puestos que quieren copar, ¿no? Por ejemplo, ¿quién es el que maneja realmente mucho de lo que ocurre ahora en la SUNEDU? Es el ex congresista Mesías, que antes fue del Mm. Tribunal Constitucional, siempre se le vinculó al APRA, pero sabemos que también ha sido congresista por el fujimorismo. Y luego se quedó trabajando en el Congreso y de ahí ha sido asignado como el jefe de la cuestión legal, de la gerencia legal, digamos, del SUNEDU, y es el que mueve todos los hilos dentro del SUNEDU. ¿Quién Y, es Gutiérrez o Josué Gutiérrez? Como decíamos, trabajaba para la mesa directiva del Congreso, venía mm, ya de estar en el Congreso un buen tiempo. ¿Quién es el presidente del Tribunal Constitucional? Otro que trabajaba también en el Congreso y que antes trabajó con Mesía, ¿no? En el Tribunal Constitucional. Entonces, como que ahí están sus canteras de gente que se forma en un espacio, en una institución que hace rato que perdió todo escrúpulo, ¿no? Donde yo ya lo he dicho, ahí no se negocia, ahí se trafica. Y todo lo que se discute tiene que ver tal con cual. los intereses de cada quien. Es como mirar una mesa de truanes, ¿no? Donde las cartas están marcadas y todos están desconfiando, pero a la hora que sus intereses están en juego, entonces están dispuestos a pactar y no importa eh, cuál pueda ser, digamos, la apreciación que tenga uno del otro, ¿no? A mí no me sorprende ya a estas alturas lo que hemos podido conocer a través de redes, cómo cuando la Corte en Junín condena a prisión efectiva al prófugo Cerrón, porque ya no se sabe ahora dónde está, Mm. y es bien Está en Twitter, está en extraño, Twitter. y es bien extraño que sabiendo que iba a haber Sí, esta sí, libre sí, sí, sentencia y todo, el rarísimo, tipo se haya rarísimo, podido rarísimo. desaparecer sin Mm. problemas. Salga pues alguien como Mulder, ¿no? A decir que esto es como la venganza de los caviares. O sea, ya
hemos llegado a una situación en la cual se ha perdido no solo escrúpulos, no solo es una falta de ética, es también la convicción de que mientras más se mienta, mientras más se obnubile, digamos, la posibilidad de la gente de conocer y diferenciar quién es quién, es cuando yo puedo ganar y puedo hacer que lo que a mí me interesa prevalezca, ¿no? Entonces, hemos llegado a una situación bien extrema en el país que yo creo que tiene como base, ¿no? Una crisis de valores, porque yo no tendría ningún problema en elegir a una persona de derecha, a una persona conservadora, etcétera, si creo que es una persona íntegra, si Ujú. creo que es una persona que tiene buena voluntad y que tendría capacidad de diálogo. Pero ¿por qué hemos llegado a que quienes controlan los resortes del poder en el país crean que no hay que dialogar con nadie? Yo tengo que hacer lo que quiero y me alío con quien me permita hacerlo y yo le permitiré lo propio, con tal de que quienes tendrían alguna posibilidad de plantear algo alternativo no tengan la menor opción, no puedan generar ningún espacio para tratar de llevar algo distinto en beneficio de la ciudadanía, ¿no? Pero hemos Eso llegado es a una una sorpresa. situación donde se hace política de callejón, por decirlo de Así alguna es, forma, porque hablaba de esta mujer Elizabeth Sea, que viene de las canteras del Fujimorismo, y por cierto, con ese talante prepotente, arrogante, que ha generado incidentes que antes tú no escuchabas jamás en la Defensoría del Pueblo, cuando sale, por ejemplo, la secretaria del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría en un programa en Canal N, donde cuestiona la eliminación de una serie de requisitos para que la señora Sea sortee esos obstáculos y la puedan colocar donde la han colocado, ¿no? ¿Y cuál es la exactamente. reacción de Elizabeth Sea? Se mete a un baño, al baño de mujeres, cierra la puerta y comienza a putear a la pobre mujer esta Magali González por Claro. sus declaraciones en la televisión, ¿no? Sí, y a mí me parece que eso ya es de última, ¿no? Es decir, se ha De perdido callejón, de todo callejón. nivel, exactamente. Yo creo que la degradación ha llegado a puntos inimaginables, ¿no? Inimaginables, En el pasado. inimaginables. Creo que tú recordarás, Pedro, el Congreso, por ejemplo, de la época de Belaúnde, segundo gobierno, me refiero ya. Está en el colegio, Walter. Bueno, el año 80, efectivamente, cuando llega Belaúnde por segundo gobierno, yo ya había egresado de la universidad, pero pocos Ya. años antes. Pero yo me acuerdo de congresistas tipo, por ejemplo, en el sector de la derecha de ese entonces, ¿Mm? Alaisa Grundi, Sotomarino, recuerdo a gente que jamás Antonino había Espinosa podido. del PPC, Claro, incluso después entró Mario Polar, precisamente Mario Polar reemplazando, Ugarteche. Bueno, claro, reemplazando a Ugarteche, Laisa. sí. Era gente que jamás iba a poder transar o llegar a acuerdos que denigraran las posturas que ellos más bien formulaban como aquello que proponían al país, ¿no? Era otra clase de personas. Y desde la izquierda, recordemos, desde el clásico, el dirigente del Partido Comunista, Jorge del Prado, Mm. o recordemos a Malpica, eh, Enrique Bernales, ¿no? O sea, gente que dialogaba, gente que tenía capacidad de escucharse y se respetaban, aunque las opciones fueran radicalmente distintas. Javier Díaz Canseco, en Mm. fin, creo que era otra clase de política la que teníamos en el país, y eso se ha ido perdiendo, ¿no? Me da la impresión de que, como dije, la degradación nos ha llevado a un punto en el cual ahora quienes están ahí son como gente que le abrieron el supermercado durante un rato, no saben cuánto va a durar y cargan con lo que puedan. Es un Oye, saqueo, sí, ¿no? es un saqueo, es un saqueo. Exactamente. Estamos rodeados o gobernados por vándalos, Exactamente. Por mafiosos. Por eso yo digo lo que controla hoy día el Congreso, porque hay algunas excepciones, por supuesto, pero pero sí son no tienen poquísimas. capacidad determinante para nada. Nada, nada, nada. Quienes controlan son una mayoría mafiosa, ¿no? Son Con carteles, son intereses, carteles. Nos gobiernan, o exactamente, sea, ni siquiera son carteles sofisticados, son carteles, digamos,
¿cómo decirlo? Como el tren de Aragua, vemos que se ha metido ahí al Congreso, ¿no? No nos sorprende de que haya vínculos, porque en algunos casos tienen claros vínculos con economía ilegal, ¿ah? Es decir, narcotráfico, Sí. tráfico de inmuebles, etcétera. Por eso es que no es casual tampoco que se aprueben normas para reducir los plazos de la prescripción o para tratar ahora de hacer que ya no rija la norma penal que permite la extinción de dominio en los casos en los cuales hay lavado, etcétera, ¿no? O sea, esas decisiones no son casuales. Mira, me pasa a mí, quiero preguntártelo a ti. ¿A veces no te sientes como secuestrado, como rehén en un país, digamos, que se llama Perú, pero digamos, donde las cosas ya no son normales, donde el Estado de Derecho es casi una utopía, donde la democracia hay que pisotearla, donde a la gente le importa, bueno, a los que gobiernan, ¿no? En Ujú. el Ejecutivo, en el Legislativo, y lo estamos viendo en el Ministerio Público con la Blancanélida Colán del siglo XXI, Patricia Benavides, ¿no? La democracia les importa un rábano, un carajo. Así es, así es. La Yo impotencia que uno siente es, oye, pucha, ¿qué está pasando? definitivamente tengo la misma percepción, pero mi reacción a eso es, esto no puede continuar así. Y yo estoy Ah, cada vez yo más también digo lo convencido. mismo, pero vemos qué tiene que pasar para que esta cosa, para ponerle coto, para ponerle Yo freno. creo que poco a poco hay que ir armando, digamos, una salida de alianzas democráticas con sectores plurales que puedan entender que en este momento el Perú necesita una verdadera transición. Sí. ¿Cuál es para Ojo, mí esa ojo, que verdadera esta transición? conversación ya la tuvimos la vez pasada, Walter, ¿ah? Pero ha pasado pues muy poco tiempo. Ha pasado muy poco tiempo. Yo te diría de que hay novedades, pero Hace bueno, como 2 meses, digo, hemos tenido la misma conversación, esto ha sido un déjà vu. no tengo manera de poder dar plazos, pero sí te digo una cosa, entre la conversación pasada y la de ahora he Mm. tenido conversaciones con muy diversos sectores y creo que Ya, cada vez es más evidente de que esa es la única salida y tenemos que ver la manera de presentarla al país. Y por otro lado, creo que las organizaciones más de base tienen que comenzar a articular. Está todo muy aislado. Y entonces hay quienes quieren salir, por ejemplo, a protestar, en fin, pero convocan de un día para otro y consideran como que fácilmente la gente va por la indignación a juntarse y no es así. Hay varios factores que ahora, digamos, impiden que eso pueda funcionar de esa manera. Creo que hay que hacer un trabajo todavía más de hormiga. claro, en un plano más básico que permite esa articulación en diferentes lugares del país, a la par que ir creando esa propuesta plural que yo creo que se va a ir concretando poco a poco. Y paralelamente, lo que está para mí muy claro y lo venía estando ya hace tiempo, es que la opinión pública se expresa periódicamente. 90% de repudio al Congreso, y cada vez más cerca a eso también al gobierno de la señora Boluarte, que en realidad es otra dependencia del Congreso, ¿no? Porque no es en Sí, realidad un sí, sí, sí. gobierno propiamente autónomo. No, no, Boluarte es la mujer de paja del Congreso, ¿no? Y ahí el que mande es Otárola, y Otárola, digamos, se va a quedar todo lo que pueda para que después no lo procesen por las masacres de diciembre y enero. Ahora, otro Efectivamente. personaje nefasto para la democracia peruana, la Blancanélida Colán del siglo XXI, Patricia Ujú. Benavides, ¿no? Cuya gestión es realmente funesta. Retira a los fiscales que estaban investigando a los cuellos blancos. Anula a Vela del caso Lavajato. Blinda, recontrablinda a la hermana de una manera burda, grotesca, rochosa, sin ningún ápice de rubor. No se mete con la presidenta y la trata bonito cuando tiene que ver el tema de la investigación de las ejecuciones extrajudiciales. Entonces,
¿hacia dónde está yendo una institución tan importante como el Ministerio Público con esta persona? Bueno, es que hay que entender que el Perdón, poder, ¿y qué debería pasar cuando regresemos a una situación democrática y no esta cosa híbrida como nos han definido, ¿no? Que no es ni democracia, pero todavía no llega a ser dictadura. Somos una cosa que se está cayendo a pedazos, desmoronando, y el Estado de Derecho ya es una cosa pues, que parece aguas pantanosas, ¿no? Terreno pantanoso. así es, Pedro. Yo creo que, como en todas las instituciones, hay que tener una posibilidad de recuperación a partir de lo que tiene dentro la institución, porque hay fiscales que hacen bien su trabajo, que Sí, tienen sin duda. compromiso, pero lamentablemente la Defensoría del Pueblo es una institución, perdón, el Ministerio Público. Lo que pasa es Es que que cada vez ya que la todas las Defensoría, instituciones están mal, pues, Walter. Todas, claro, todas. pero el Ministerio Público, recordemos, después de Blancanélida, ha tenido muy pocos espacios de una conducción decorosa. Mm, Eh, a mí me pareció funesta, por ejemplo, la de Peláez Bardales, ¿no? sí, El es ex verdad, fiscal de la Nación. es Después verdad. tuvieron que, lo que fue el Consejo de la Magistratura, pero no el de la última composición, sino uno anterior, sacó a Ramos Heredia, ¿no? Que también tenía serios cuestionamientos. Después ha estado el fiscal, no le permitieron continuar. Para mí el único que dio la talla, pero rápidamente ganó una oposición enorme dentro de la propia institución fue um, Pablo Pablo Sánchez, Sánchez, perdón, Pablo Pablo Sánchez, Sánchez, ¿no? al que le Que quisieron es uno acordar, de carrera, ¿no? al que Pero le no, quisieron cortar la cabeza a los fujimoristas cuando iba a sacar el claro, caso Lavajato. claro. Y luego le impidieron, como repito, que él pudiera continuar en el mandato como lo permite la Constitución para darle paso a Chávarri, que ya Sí, sabemos sí, con sí, sí, quiénes había sí, amarrado y lo que tenía, ¿no? sí. Entonces, no ha habido como una posibilidad de tener gente confiable. Para mí la gestión de la señora Zoraida Ábalos fue relativamente buena, ¿no? Sí, ni fu Pero ni ya fa, vemos lo ¿eh? que ha pasado Ni con fu ni ella. fa. Bueno, Pero claro, hubo varias con todos los decisiones, nombres que tú has mencionado, destaca, brilla. así es. Y creo que, y ya vemos cómo ha terminado, ¿no? Mm, Y yo creo que hay que recuperar esa institución, pero de raíz, de sí. raíz. Eso significa hacer una profunda reforma al interior y requieres a una Junta Nacional de Justicia empoderada, pero con gente íntegra. Yo no conozco a todos, pero sí sé de la trayectoria de personas como la jueza o ex jueza Inés Tello, Aldo Vázquez, Imelda Tumialán, que preside ahora y que viene de las canteras de la Defensoría del Pueblo, igual que PPA o José Ávila, ¿no? Este, entonces yo creo que ellos han estado cumpliendo una buena labor. ¿Qué les critico? Que a la hora de elegir a la gente, de hacer los concursos, no han tenido el debido cuidado. Creo que han sido muy inocentes, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, si se me presenta alguien como la señora Patricia Benavides a querer ser fiscal suprema, Mm. y me jura y rejura en la entrevista personal que ella jamás intervendrá en el caso de que llegara a ser fiscal suprema y luego fiscal de la nación, en el caso de su hermana, que ella tendría Ah, muy claro que... concretamente, la eh, pregunta es así, explícita. y está grabado Está eso. grabado. Entonces debieron sacarla De un acto. a Sí. la semana que movió. ¿Por qué abrir un proceso que ha demorado tantos meses y que le ha permitido al Congreso armar todo el tinglado para más bien sacarlos a ellos antes de que continúen y darle oportunidad a que ella pueda plantear esta medida cautelar que sacó en el Poder Judicial para que ya les impidan actuar en la Junta, ¿no? No, y súmale todo este halo opaco en torno a las tesis. No, porque Bueno, tiene todas. O sea, esa fiscal tiene todas. O sea, ya y como la para. condecoración con el alcalde de Ah, Lima, quien ella investiga, ¿no? te digo, tiene todo. Check, 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 check. O sea, ¿cómo no debe ser un fiscal de la nación? Y Blancanelia Golán del siglo XXI tiene todas. Exactamente, exactamente. Yo creo que en el fondo allí tenemos ya un foco infeccioso, ¿no es cierto?, que hay que desactivar cuanto antes porque el daño que está produciendo es enorme. Hay dos casos emblemáticos que investiga el Ministerio Público. El caso Lavajato
y el caso Cuellos Blancos. Mm. En ambos no conocemos todavía todo lo que habría que conocer. En ambos hay gente que está alarmada de que eso progrese porque en cualquier momento, y gente Ujú. que está en la escena política, ¿no? Sí, Que claro. podría revertir contra ellos o comprometerlos y por eso están alentando que este asunto no continúe, pero ella ha tomado la decisión de desactivar ambos equipos, ¿no? Yo, como muchos, tengo serias críticas y objeciones a varias de las decisiones que se han tomado, sobre todo en el caso Lavajato, ¿no? Por Eh, Barba y por o Vela sea, Barba y ¿cómo se llama este? Vela y Pérez. Vela y Pérez, Vela y Pérez. Vela y Pérez, ¿no es cierto? Pero hay otros, ¿no? Hay otros fiscales que tienen a cabo, porque Pérez es en primera instancia, digamos, y hay otros fiscales, más críticos soy yo de Juárez Atoche, pero creo que hay cosas en las cuales la estrategia que se ha seguido y la manera en que se ha actuado o las medidas que se han solicitado al Poder Judicial han resultado desproporcionadas o no debidamente sustentadas. Pero lo que no puedo desconocer es que estas personas han tratado de hacer su trabajo de la mejor manera que ellos han considerado que debía desarrollarse, sin recursos, con muy poco respaldo, y han avanzado. Son gente con la cual se puede conversar y que pueden, creo yo, también aprender de sus propios errores y deficiencias, lo que sería imposible ya de poder concretar para bien es si desarman este equipo ahora. En este momento ya muchas de las investigaciones, o las más importantes por lo menos, que se desarrollaron desde ahí están en fase de acusación, ya tienen que ir al juicio. Mm. Desmantelar a los fiscales en este momento es prácticamente enterrar la posibilidad de que Es por un fin despropósito, de propósito clarísimo, total, evidente, ¿no? pero no les Eh, importa nada, Walter. Exactamente. Y bueno, lo propio, hay que tener claro, la fiscal Revilla, que era la que investigaba a la Sí, hermana, sí. era una fiscal de una trayectoria intachable, una persona, digamos, de primer nivel dentro del Ministerio Público. ¿Y qué hizo la señora Patricia Benavides? La sacó de inmediato de esa investigación, ¿no es cierto?, para colocar a otro de su confianza que ya archivó el caso contra la hermana, ya no queda caso, pero la puso a ella bajo las órdenes de alguien a quien ella investigaba Mm. y que es a quien ella le ha encargado precisamente que ahora se ocupe de todo el caso Cuellos Blancos. Entonces la fiscal Revilla ya no es fiscal, renunció a la Sí, institución claro. porque era un agravio lo que hicieron No, con nada ella. más el pretexto, no me acuerdo en este segundo, la definición por el cual la removían, ¿no? Era como que no había cumplido a cabalidad con su función, que era un pretexto. Y tú después veías todo lo que había hecho y está sobrecalificada esta fiscal. ¿Cómo la vas a mover? Bueno, a eso iba cuando dije que la Junta Nacional, a mi juicio, demoró demasiado para sacarlo. No se necesitaba que hiciera todo lo que ha hecho, todo lo negativo y el daño que ha producido para sacarla cuando se había burlado de ellos, en primer lugar, porque les dijo, les juró Sí, que nunca sí. intervendría en este caso. Lo tienen grabado, o sea que no tenían ni siquiera que esperar a que alguien rinda testimonio, lo podían presentar al país, ¿no? Pero en segundo lugar, cuando efectivamente la prensa, algunos medios le preguntan, oiga, pero usted cómo es posible que haya removido a la fiscal que investigaba a su hermana, dijo, porque tengo que poner orden en la casa. Pedí un informe de productividad y el informe Eso, de productividad eso, demuestra de que la la fiscal productividad. Revilla no estaba cumpliendo y pocos días después, IDL Reporteros consigue el informe, el Ujú. reporte de productividad y la fiscal Revilla estaba en los primeros lugares de Exacto, productividad. exacto. O sea, le mintió al país ya, abiertamente, como una persona de esa, iba a decir calaña, pero digamos de esa poca calidad moral, puede permanecer en el puesto de fiscal de la nación. ¿Qué podemos esperar de una institución que está en manos de alguien como ella, no? Porque, o sea, si es verdad lo que dices tú, que esa institución tiene que ser reformada
desde de cuajo, ¿no? O sea, no sé si arrancarla y, digamos, rehacerla completamente, pero sí hay fiscales que han sido nefastos, en este caso han sido Blancanelia Colán, y esta ya está compitiendo con Blancanelia Colán. Eso, oye, Sí, eso son sí, palabras sin duda, mayores, ¿ah? Son sin duda. palabras mayores. Definitivamente, ella tiene vuelo propio para hacer estas cosas, ¿no? Y hacer sus propias alianzas. Y en No, y esta, claramente está jugando con el fujimorismo, con el claro, ejecutivo, o sea, es una, ¿cómo se llama? Una equilibrista, pero así del ¿no? Y veamos siglo. quién la salió prácticamente a defender con todo desde el Congreso y que es la que ha dado pie a que el Congreso comience a moverse rápidamente contra la Junta, Patricia Chirinos. ¿Cuáles son los orígenes de Patricia Chirinos en la política peruana? Chimpún Callao, Mm. la alcaldía de La Perla, sus vínculos con Moreno, el ex gobernador que está preso por Sí, 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 corrupción. sí, sí, sí. Ella también tenía cuestionamientos de esa naturaleza. Hay incluso la historia nunca aclarada de gente vinculada a grupos delictivos, ¿no? Que estaban presionando y amenazando y que fueron, recuerdo el nombre de un señor Wilber Castillo, que fue asesinado Mm. por sicarios, ¿no? Y que nunca, nunca se pudo responder, nunca se pudo averiguar exactamente quién estuvo detrás de eso, ¿no? Eh, pero todo Chimpún Callao ha sido como otro foco infeccioso, diría yo, de la política nacional, y ya tenemos a diferente gente, comenzando por el propio Alex Curi, ¿no? Comprometido con delitos, con condenas, y que quieren volver a la política y se reciclan y aparecen en otras organizaciones. Bueno, Patricia Chirinos viene de allí, ¿no? ¿Cuál es su aporte a la política peruana que no sea aparecer en términos bastante histriónicos, ¿no? Para gritar en un momento contra Castillo, para demandar que se acuse a tal otro y a este otro, pero cuando se trata de defender a Patricia Benavides, pues ha salido con todo. Presentó mociones para que se les acuse constitucionalmente, presentó un proyecto de ley para que se pueda por lo menos poner ya fin a la permanencia de la doctora Inés Tello en la Junta Nacional de Sí. Justicia, que es la que tiene dos de los tres casos que maneja la Junta contra Patricia Benavides. Y luego presenta ante el Congreso esta moción de orden para que en un proceso sumarísimo, que ella quería que fueran 7 días, ¿no? Y que después se aprobó que fueran 14 y ahora se han ampliado 14 más. Pero ya la fecha está llegando, el 17 de octubre me parece se cumple, y nada extrañaría que el informe de la Comisión de Justicia, que es la que está viendo el caso, termine recomendando la remoción de los 7 miembros de la Junta, ¿no? Eh, Eso va a pasar. ¿Tú tienes alguna duda de que no va a pasar? Algunos dicen que de repente van a preferir sacar a una parte y no a todos, ¿no? Podría pasar también, efectivamente, pero ya habrían prácticamente anulado a la Junta si Ujú. eso también ocurre. O sea, yo creo que nos da lo mismo que saquen a todos o saquen a algunos. Ya la afectación estaría hecha. Por eso es que creo que ahora que en el Poder Judicial, por lo menos la Corte Superior, ha resuelto dejar sin efecto la medida cautelar que le impedía a la Junta avanzar con lo que tenía entre manos ya con Patricia Benavides, bueno, la Junta debería tomar en este momento la decisión de adelantar el proceso y concluir, porque todo lo que tiene que hacer, a diferencia del Congreso, no es inventarse cargos, sino mostrarle al país todo lo que tiene, porque ya lo tienen, para demostrar qué clase de persona es esta señora Patricia Benavides. Ahora, estas cosas ocurren, suceden, se dan también en parte porque la prensa convencional, la prensa tradicional, con las excepciones del caso, ¿no? Hildebrand, La República, en la televisión, digamos, hay espacios independientes donde hacen investigación, pero no es toda la televisión, y además dentro de los canales hay pequeñas islas. Al no fiscalizar, porque a ver,
Para mí la cosa es clara. Cuando la democracia está en peligro, el periodismo tiene que comprarse el pleito. Sobre todo en un país como el Perú, donde está demostrado que si no sales a pelear, te van a aplastar, te van a pasar el caterpillar por encima. Entonces, en tu opinión, ¿qué rol está jugando la prensa convencional, tradicional, en esta situación que estamos viviendo de descomposición moral, de degradación de las instituciones, de erosión de la democracia? Una altísima responsabilidad, definitivamente. En esto da pena que esté ocurriendo así, pero Mm. eso se constata. Y creo que el daño les puede resultar irreparable, porque recordemos, yo creo que buena parte de aquella gente que reclamaba de que el golpe había sido contra Castillo y no de Castillo contra el país y la democracia, tiene que ver con el hecho de que para mucha gente, sobre todo en el sur andino, los medios de comunicación mentían, Mm. le habían perdido toda credibilidad, pero esa credibilidad viene pues de cuando denunciaban el fraude y acompañaban, ¿no?, los supuestos, las supuestas evidencias de que se había producido un fraude. O sea, la gente sentía que le habían querido robar el voto, ¿no? Y entonces no han estado, y además durante la propia campaña, recordemos cómo cambia todo el equipo de Cuarto Poder, ¿no? Sí, Solo porque claro, había claro. un reportaje al candidato Castillo en ese momento. Entonces, Y es ojo, que evidente, era también un déjà vu de lo que había pasado antes con Laura Puertas y con Rosa María Palacios. exactamente, exactamente. Entonces creo que esa situación los ha llevado a una pérdida de credibilidad, pero también habría que particularizar que ese sector de la prensa tenía mucha influencia en sectores medios y sectores que podríamos calificar como conservadores, pero que tienen mayor cercanía al poder y que permanecían cautos ante este tipo de situaciones como las que se presentan ahora en el Congreso. Y creo que eso está haciendo mucho daño porque hay gente que ya cree, en verdad, de que está respaldando a quienes tiene que respaldar. Y Mm. más bien tienen el temor de que pudiera producirse pues una situación en la cual de pronto Antauro o alguna figura, ¿no?, sísmica se pudiera levantar en la política peruana y por tanto hay que soportar cualquier cosa. Para un defensor del pueblo, y recuerdo mucho la época con Jorge Santisteban, conversábamos de esto, ¿no? Para un defensor del pueblo no hay nada más, no hay aliado más importante al interior del país que la prensa, que los medios. Y yo recuerdo mucho cómo el rol que jugó el comercio en aquel momento, por hablar del grupo más Ujú. fuerte, digamos, dentro de lo que es la prensa tradicional, con Alejandro Miro Quesada en ese momento en la dirección, fue vital, fue muy importante, ¿no? Eh, Respaldó muchísimo la institucionalidad. No era que se coincidiera en todo, no era que había la misma visión sobre todo lo que ocurría en el país, pero lo fundamental, lo que significaba defender valores y valores democráticos, lo tenían muy claro, lo tenían muy claro. Y entonces sentíamos que ahí teníamos aliados, ¿no? Eh, Hoy día no ocurre eso. Hoy No, día, pues. si la Defensoría estuviera en mejores manos, igual tendría situaciones más difíciles que remontar, porque no tendría esa alianza que en su momento sí era percibible y era algo que yo creo que es muy importante. Ojalá que hubiera un cambio en los medios tradicionales para que entendieran que su rol tiene que ser otro, porque de lo contrario están contribuyendo más bien a esta destrucción, a este copamiento de sectores que, como dije antes, de política no tienen nada, de No, no, sentido. además no fiscalizan nada. No, Ya no, se claro. han vuelto en una especie de periodismo de espectáculos policial y los temas de fondo no los están abordando. Que el tema de fondo es que la democracia está en peligro. La democracia Y, está bajo ataque. y a mí se me hace difícil pensar que no haya periodistas o equipos dentro de estos medios que no estén con ganas de salir a decir cosas más fuertes. Pero creo que el control de quienes son los propietarios de estos medios se está ejerciendo de una manera en la cual no permiten pues que haya disparos, digamos, que salgan
de la línea central, y esa línea central está comprometida con las fuerzas más oscuras que controlan hoy día el poder político en el país. Léase Fujimorismo, pero no son los únicos, hay aliados también, ¿no? Sí. Bueno, reitero que hay pequeñas islas, ¿no? O sea, yo creo que Christopher Acosta en Canal 2 hace buena chamba de investigación. Que Juliana Sí. Oxenford en Canal 9 también está haciendo lo suyo. Y así, por ahí, dos, tres más. Yo Pero creo que esto, los que pueden hacer eso son los que de alguna manera generan un rating, algún tipo de respaldo que desde otro punto de vista es como necesario, indispensable también cuidar, ¿no? Porque también hay problemas económicos para los medios en este sí, momento, bueno, ¿no? para todos. Claro, entonces, hay quienes se la juegan y creo que no han tenido una reacción tan en contra porque de alguna manera tienen peso propio, pero efectivamente son esfuerzos aislados, muy en que queda muy Inconexos. personal, Claro. ¿no? Pregunta final, mi querido Walter. Si salimos de esta, cosa que yo dudo, Vamos a salir. cosa que pongo en tela de juicio, pero digamos, por eso, confiando en tu optimismo, te hago la pregunta. Si salimos de esta, ¿qué lecciones deberíamos extraer y poner en práctica para no volver a esta situación? Bueno, habrían varias respuestas que dar a eso, pero la primera, creo yo, es que no se puede transar con la gente inescrupulosa, con gente que no tiene valores de ningún tipo, y hay que entender que tenemos que saber y aprender a dialogar. Nadie tiene la verdad absoluta y poco nos puede describir que alguien califique esto de izquierda, esto de derecha, o peor aún ahora con este calificativo caviar con el que se pretende descalificar a todos, ¿no? A Ujú. todos los que no piensan como ellos. Sí. Yo por eso siempre insisto, eh, ya no hay que preocuparse de que a uno lo califiquen como caviar, porque quien defiende derechos humanos, quien está contra la corrupción, quien promueve valores, quien quiere democracia, termina siendo calificado como caviar. La prueba está allí. Cerrón tiene como sus principales enemigos a lo que él llama caviares y toda la derecha conservadora también. Y sobre esa base hacen alianzas. Entonces, creo que esa es la, mejo- la mejor lección que podemos sacar de esta situación. Por eso yo Ahora, hablo de pero una... ese elemento sí es relativamente nuevo y tiene que ver con las tendencias globales de esta deriva de extrema derecha que está percolando no solamente la región, sino Europa y todo el planeta, ¿no? Estados Sí. Unidos, o sea, la posibilidad de que Trump regrese, o sea, está ahí, me parece una cosa increíble, pero eso está ahí. Entonces, ese factor sí es nuevo y hablar de diálogo cuando tienes facciones crispadas es casi un imposible también, ¿no? O Pero sea, no veo este por, bueno, yo considero, Pedro, por de dónde que enrumbar las cosas. por eso, pero por eso yo hablaba de plantear una transición en términos políticos, ¿no? Esa transición es una en la cual distintos sectores que además ante los ojos del común de la gente representan a quienes están hoy día calificados como de izquierda, de centro o de derecha incluso, pero gente decente que diga, vamos a plantearle al país una reforma política, ¿no es cierto?, para proponer un gobierno de transición, de entendimiento sobre puntos que son indispensables asumir en conjunto como política de Estado, y luego entraremos a un juego democrático más amplio, donde ya los grupos podrán cada cual tomar su propia postura. Pero yo me niego a entender que esta polarización sea así de radical y total en el país en este momento. Yo creo que eso no es tan cierto. Creo que hay una polarización que uno la ve entre quienes están en la cúpula del Ujú. poder, entre Sí, quienes
están en el control de ese poder Claro, y es en una quienes polarización. detentan el poder, es verdad, Exacto, es y verdad. en varios aspectos es una polarización aparente, porque las cosas que realmente podrían ser más importantes, como ya lo hemos visto, se unen. Yo tengo fe en que la gran mayoría de este país no ve las cosas de esa forma. Sí preferirían tener una opción distinta, pero no la perciben, nadie se las ofrece. Todo está de alguna manera ganado por los antivalores. Si se pudiera comenzar a desarrollar entre quienes también aspiran al poder, pero una propuesta que nazca de ese tipo de sentimiento de solidaridad, de preocupación por el prójimo, de No, tratar de pero tú has dado establecer, una clave hace un ratito, Walter, y es el tema de la decencia, sí, de la integridad. ujú, Eso es lo que no hay, no hay. así es. Hay puro Bueno, interés, mafias, como tú dices, carteles, como digo yo, este, y una cosa de imponer la voluntad a costa de la democracia, de la independencia de poderes, de la separación de poderes y pervirtiendo y prostituyendo instituciones que son fundamentales. yo Lamentablemente creo pues estamos por en... eso que en este momento quienes copan el poder están más empeñados en deshacerse de todo aquel que quiera plantear ese tipo de valores, ese tipo de principios, ese tipo de propuestas, ¿no? A los pocos que quedan en el Estado los están tratando de expulsar, como dando también un mensaje. Nadie que quiera venir con sus ideas de erradicar lo que ahora tenemos va a tener posibilidad de llegar, ¿no? Cada vez más la gente que podría hacer una enorme tarea dentro del aparato público no quiere saber nada con el Estado, Mm, no le interesa la sí. política, no quiere participar en nada, porque se dan cuenta de que todo está contaminado, es una cosa que ya resulta chocante y hasta riesgosa, ¿no? Porque inmediatamente comienza a ser atacada, criticada y le generan temor, temor no solo en lo personal, sino en lo familiar. Mm. Entonces, y te meten pues denuncias, y bueno, tú has sido y eres víctima también Van de ese, 5 años, cinco claro. años, A junto ver, con Paolo Ugaz y con Daniel Llovera. cómo se cinco explica años. que alguien pueda hacer una y otra y otra y otra denuncia en el Ministerio Público para que se le abra procesos penales a determinadas personas y puede seguirlo haciendo indefinidamente Indefinidamente. y nadie le dice basta? ¿No debería haber algún tipo de sanción a ese tipo de conducta? Pero eso, por supuesto, ni lo discuten, Bueno, ¿no? en su momento, quien debió alzar la voz, en nuestro caso, que ha sido, además hemos sido como cobayas, porque luego hemos visto que han hecho lo mismo con políticos y otros periodistas que te crean una demanda calumniosa, un rumor en Willax, una nota en Expreso, lo mismo que nos han hecho nosotros. Exactamente. Y ha funcionado, porque después encuentras un fiscal que sin filtro, sin criba, ok, esto va, ¿no? Y de pronto te ves inmerso en una demanda absolutamente calumniosa, el caso de Pablo es enriquecimiento ilícito, lavado de activos, comercialización de uranio y plutonio, o sea, ¿qué? Por supuesto, eso Porque está es a ese nivel, ¿ah? A ese nivel. exacto. A mí me Mira, allanan a la casa. una de las acusaciones, como sabemos, de la Junta Nacional contra la Junta Nacional de Justicia de Patricia Chirinos, ¿no es cierto?, era que habían pues pretendido presionar al presidente de la Corte Suprema para que actuara en favor de la ex fiscal Ábalos, ¿no? Y cuáles eran las fuentes, las pruebas, Willax y Expreso. Exacto. Lo mismo. Yo A pensaba eso me que refería. A eso me por refería. eso pensaba precisamente porque recordaba que era tu caso, era el de Paolo Ugaz, el de... Ahora, al parecer, ya pues todo está más o menos diseñado para que funcione de esa manera. Un ministerio público en manos de alguien como Patricia Benavides y donde ya no hay fiscales o casi ya no vamos a poder contar con fiscales confiables,
imagínate el tremendo daño para el país y la manera como prácticamente ya no es que uno pueda sentir solo que, que le secuestran las instituciones, sino que te hacen la vida imposible en A medio, ¿no? cuadritos, como dice Pau, la condena está en el proceso, porque aun Claro. cuando salgas al final bien librado, te has pasado 5, 6 años con citaciones, contratando abogados, soportando toda esta basura y estiércol con ventilador, campañas en Twitter, ¿no? Con bots, estas granjas de troles que tienen 0 seguidores, 1, 2, máximo 10 y te dicen Zambacanuta y en algún lugar funcionan, en algún lugar de Lima, Ujú. porque los activa alguien y no es Es gratis. porque No es gratis. Sí, hay recursos, exacto, exacto. pero no son recursos que al parecer salgan del bolsillo de quienes están interesados, salen del propio Estado, ¿no? O sea, por eso es que hay tanta contratación que nadie controla. Mm. Y digo, con rigor nadie controla porque ya se cuidaron de que la Contraloría no puede entrar prácticamente a lo que hace el Congreso. Y ahí tendríamos una buena fuente para seguir la pista de dónde sale la plata que va a sufragar este tipo de ¿No? prácticas, Y ¿no? además tienes el tema de la corrupción, porque tú te das cuenta cuando hay un fiscal que, ¿no? De pronto comienza a trabajar denodadamente 24 horas al día, 24/7, para, digamos, empapelarte como sea. Entonces eso y dices, esta cosa fibrada que es así, te has creído lo de la comercialización de uranio y plutonio y no sé qué, negociación incompatible. O sea, hay Este ha eso sido, también y esa plata no es del Estado, esa plata la pone alguien para ujú, montar toda esta maquinaria, que es una sofisticada maquinaria mediático-judicial que ya se vio que funciona con Paolo Ugaz, Daniel Llovera y este modesto servidor y ahora funciona con todos. bueno, hay una Acuérdate economía que se la quisieron ilegal. hacer a Gustavo Gorriti y Gustavo Gorriti en One respondió y le fregó, los dejó, pero así, con los pantalones abajo. Pero luego sí ha Bueno, funcionado con otros, claro. lamentablemente, ¿no? Porque en realidad esos efectos los ha tenido el Ministerio Público desde siempre, ¿no? Cuando yo dejé la Defensoría del Pueblo, me acuerdo que tuve que ir a declarar, en fin, por una denuncia que había hecho una persona que decía que era perseguido por extraterrestres y que yo no lo había defendido, y que yo no lo había defendido, ¿no? Pero el asunto no prosperó, no llegó al Poder Judicial, pero me hicieron perder un montón de tiempo en diligencias y cosas absurdas, ¿no? Que yo creo que tienen que ser, por ejemplo, eso tiene que ser corregido de raíz. Denuncias que no tienen ningún asidero no pueden, pues, ser No, no, la el caso más investigación. alucinante es cuando demandan a la China Tudela, un personaje Ah, de papel, un personaje de tinta creado por Rafa León. claro. ¿No? Este es un país surreal, Walter. Definitivamente, por eso los defectos que existían los han convertido ya en cosas perversas, porque ya Mm, las utilizan con otro objetivo. Ya no es fastidiar, es más bien aniquilar a quien pueda sí, pensar claro, claro. distinto o me pueda señalar como alguien que está actuando No, incorrectamente. es destruirte la reputación. Claro, claro. Entonces, estamos en una situación muy complicada, pero yo sí confío en que la gran mayoría de Así este quería que país. terminaras, así quería que terminaras. Claro, la gran mayoría de este país, Pedro, está en otro enfoque, está siempre como esperando que alguien abra la oportunidad para poder recuperarnos en positivo. Y creo que los errores del pasado, porque recuerdo cuando cayó el régimen de Alberto Fujimori, los partidos políticos que habían sido de oposición hasta ese momento dijeron, nunca más corrupción, pro derechos humanos y Ujú. vamos a reconstruir democráticamente. Pero ¿qué es lo que fueron haciendo uno a uno? Buscaron alianzas con el Fujimorismo y comenzaron a hacer o a incurrir en las mismas prácticas Sí. y nos han llevado a este despeñadero. Tenemos que reabrir, reoxigenar la política y generar condiciones para que gente
joven sobre todo, se anime y entre a dar otro tipo de mensaje, otro tipo de obra, de actuación. Yo veo, trabajo en la universidad y veo gente joven con enorme potencial, con otra mística, con otra aspiración, y creo que esos son los que pueden darle al país una salida de la cual ahora no avisoramos que tenga posibilidad inmediata, ¿no? Pero sí creo que hay que trabajar en esa dirección porque a eso vamos a llegar. En eso sí coincido. No hay que tirar la toalla. Hay que pelear Bueno, hasta el final, ¿no? y acordémonos de que Dios es peruano y que también han habido momentos en los cuales parecía que todo se cerraba y de pronto se producía una circunstancia, un hecho que hacía que esto, yo creo que es como la energía, ¿no? Y la energía, estoy recordando ahora la telúrica, es decir, estos silencios sísmicos Mm. pueden producir un terremoto de grandes dimensiones, ¿no? O sea, muchos dicen ahora, no, nadie se moviliza, nadie protesta, no hay problema, continuamos hasta el 2026 y de repente más. Pero se van a llevar una sorpresa, Sí, creo no, yo. no, yo también creo que el 2025, 2026 está demasiado lejos, son años luz para el Perú. Años Así es, luz. Van a pasar claro. algunas cosas, supongo. No sabemos qué. Bueno, mi querido Walter, te mando un gran abrazo, te agradezco muchísimo por tu participación en el programa y te tendremos más adelante. Espero que no tengamos otro déjà vu como ahora. No, no. La próxima va a ser para contemplar los avances y para ver efectivamente ya cómo se van produciendo los Eso me hechos gusta, el puntuales. espíritu positivo. ¿Ah? Eso es lo que hay que mantener, la Un fibra positiva. abrazote, mi querido Walter. Que con Igual para ustedes ti, hasta la Pedro, siguiente gracias. entrevista. Chao.